este tiempo. Porque quiero hablar de los desafíos del tango cuando estamos usando IFIT. Pero sé que hay muchas personas en esa charla que quizás hicieron IFIT Essentials hace un tiempo o que incluso nunca tomaron ninguna formación en TG. Entonces también quiero hacer un breve como resumen de la teoría que nos fundamenta como terapeutas. Y ojalá, y creo que eso es bien importante, que ojalá se pueda dar que quiero mostrar un video de atención mía de un paciente brasileño que obviamente me autorizó a usar ese material para docencia. Me imagino que todos hablan portugués acá. No, broma. Estará subtitulado. eh, y espero poder mostrarles un poquito de mi trabajo con él para que vean en acción el modelo, ¿sí? Y las cosas que voy a mostrar en los slides. ¿Ya? Puede que yo esté un poquito acelerada y creo que es justamente porque quiero alcanzar a hacer todo lo que tenemos que hacer y también porque ese tema del link Zoom como que me descoloca un poquito. Entonces, la ciencia del apego es nuestro mapa fundamental de ruta en TFE, ¿sí? Todo lo que hacemos, todas nuestras intervenciones como terapeutas, nuestra postura como terapeutas cuando estamos con o la consultante, nace desde ese mapa de ruta, ¿sí? La ciencia del apego nos da un mapa en el sentido de saber cómo una persona que tiene un apego seguro, ¿no? ¿Qué es capaz de hacer esa persona? Entonces, cuando llega el consultante o la consultante al proceso de terapia, em, vamos desde ese mapa, desde esos lentes del apego, entendiendo el funcionamiento de esa persona y las cosas que al final tuvo que aprender a hacer, los patrones que tuvo que aprender a su cuerpo, incluso su sistema nervioso de manera muy inconsciente, tuvo que aprender a desarrollar para poder sobrevivir, para poder estar emocionalmente vinculada a sus cuidadores o evitar abuso, maltrato, negligencia. Siempre vamos a tener esa mirada. Y a mí me gusta mucho la combinación de esas dos imágenes, ¿no? Que cuando llega o la consultante, la manera tenemos que ver dos cosas, ¿sí? La terapia de EFT también se enfoca, también tiene como base una mirada humanista, ¿sí? Entonces tenemos que poder ver en nuestros consultantes su potencial de crecimiento, su potencial de desarrollo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho esa imagen de David de Michelangelo, no sé si dice así en español, porque existe esa historia que cuando Michelangelo vio el mármol, la roca de mármol se dice, no sé, él vio a David, mármol. Él vio a David, ¿sí? Entonces, cuando llega y simplemente fue sacando lo que no era David, ¿no? Y ahí encontró David, ¿sí? Y cuando llega el consultante a consulta, lo vemos atrapado en un patrón, ¿no? En un patrón que lo hace girar siempre y como siempre terminar atorado en el mismo lugar, ¿no? Un lugar donde por lo general se ve de una manera muy negativa, no es capaz de confiar en los demás, tiene estrategias de regulación emocional que no están al servicio de usar las emociones, ¿no? Como el valioso sistema de información que las emociones son para los seres humanos, ¿sí? Está usando la emoción o la está suprimiendo, evadiendo o la está amplificando de una manera tal que relacionalmente no logra enviar señales claras de lo que siente y por ende de lo que necesita en términos de apego, ¿sí? Y esas maneras de lidiar con sus emociones que tienen que ver siempre con eh, qué fue aprendiendo esa persona en el entorno donde creció, con sus cuidadores, en el contexto donde creció, esos patrones van al final mantener a la persona aprisionada, ¿sí? Entonces tenemos que ver esos patrones de regulación emocional, qué hace la persona con su emoción y cómo eso que hace con su emoción impacta en lo relacional, ¿no? Cómo mis estrategias de regulación emocional
envían señales distorsionadas en mis relaciones, ¿no? Con las personas con las cuales bueno, estoy en mi vida, ya sea pareja, amigo, amiga, jefe, madre, quien sea, ¿sí? Por lo general, los patrones eh, pueden ser distintos en cada relación, pero hay un patrón que es lo más común, ¿sí? Entonces, esas dos cosas tenemos que ver, ¿sí? Y ahí nuestro trabajo va a ser llevar esa persona desde ese patrón en el que está atorada a un lugar de flexibilidad emocional, ¿no? Y por eso Sue Johnson, que es la creadora del modelo, le encantaba el término e-fits, ¿no? Que tiene que ver con fitness también. Entonces queremos que la persona tenga ese fitness emocional, que quiere decir que se puede conectar con su experiencia emocional, no teme a su experiencia emocional, no le da susto conectarse, puede tolerar esa experiencia y desde tolerar esa experiencia y ese sentir puede entender, más que entender, porque eso es muy cognitivo, puede sentir qué es lo que necesita y puede entonces relacionalmente comunicar desde su vulnerabilidad eso que necesita. Y por supuesto también aprender a discernir con quiénes la persona puede ser vulnerable y con quienes no puede ser vulnerable, porque no con todas las personas podemos y debemos ser vulnerables, ¿sí? Pero la persona, ella gana flexibilidad, ella sale de ese patrón y puede entonces usar su experiencia emocional como una brújula para guiarse, ¿no? Y tomar decisiones en la vida, ¿ok? Y en ese camino hay muchos bloqueos, ¿no? Muchos bloqueos con los cuales tenemos que trabajar y los cuales vamos a ver un poquito acá a lo largo de esta presentación. La IFT es un modelo sumamente despatologizante. No es que ignoramos los diagnósticos de DSM o del SID, no sé cómo decirlo en español, los tomamos, porque obviamente a veces uno necesita trabajar en equipo con psiquiatras, pero vamos mucho más allá de los diagnósticos, ¿sí? Vemos las personas como personas atoradas en patrones y patrones que han sido esencialmente necesarios en sus vidas, ¿sí? Muy distinto a ver una persona disfuncional. Cuando hablamos, usamos la palabra disfuncional, para nosotros en TFIE se siente como que hay un sesgo patologizante, ¿no? Honramos los patrones que las personas traen, ¿no? Sabemos que fueron necesarios y vitales muchas veces en sus vidas, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en eso? Y eso es en EFT o individual o pareja o incluso familia, ¿no? Estamos siempre haciendo esas cosas, esas tareas, ¿sí? Estamos reflejando y ordenando patrones. Eso por lo general lo hacemos más en el movimiento uno del tango. El tango es la macrointervención que ordena el trabajo del terapeuta a cada sesión en TFE. Les ayudamos a descubrir, ordenar y tolerar las emociones que mueven esos patrones. Algo muy importante que nos enseña la teoría del apego es que el principal motor de esos patrones son emociones vulnerables, ¿sí? Que al no tener un alguien seguro con quien yo pueda sentir esa emoción, que me ayude a ir poniendo palabras a esa emoción y que me acompañen esas emociones. Como yo no tengo a esa persona segura, voy aprendiendo a hacer otras cosas con las emociones. Y esas protecciones, que son las cosas que aprendemos a hacer con las emociones vulnerables, cuando no hay un otro seguro, van generando esos patrones. Entonces, la emoción es donde queremos llegar siempre para que la persona se dé cuenta de cuál es el motor de su patrón y que pueda entonces empezar a tener más flexibilidad de qué hacer con esa emoción, ¿no? Que está sintiendo. Y una vez que descubrimos, ordenamos y ayudamos a la persona a tolerar las emociones, en el movimiento 2 del tango, ayudamos a la persona a dar nuevos pasos en ese baile o involucrarse en nuevas tendencias de acción en esos patrones, ¿sí? Y eso siempre es relacional. Aunque IFIT es una terapia individual, desde la mirada del apego, todo es relacional, ¿no? Entonces siempre vamos a estar mirando a la persona en el contexto de sus relaciones, ya sea del pasado o del presente. Y vamos a entonces proponer esas nuevas formas de actuar en encuentros imaginarios o con el mismo terapeuta, encuentros imaginarios con parte del self, con figuras de apego, con
bueno, con el mismo terapeuta, como ya les comenté, y hay como con el self vulnerable, y hay muchas opciones, hay mucha creatividad posible en IFE, ¿sí? Y desde esos nuevos encuentros se van construyendo narrativas mucho más coherentes, ¿no? De lo que a mí me pasó, y les voy a dar un ejemplo, y eso va expandiendo mi sentido de self. Sé que suena muy abstracto eso, pero voy a dar un ejemplo para aterrizar un poquito más, ¿sí? Ese es el tango de Ifit. A mí me encanta esa imagen que la creó la entrenadora de Nueva Zelanda, Haika. Y ahí está cada movimiento del tango un poco explicando, ¿no? Qué es lo que el terapeuta tiene que hacer, ojalá en todas las sesiones, ¿no? Cumplir con un tango completo, no siempre se puede, pero es como nuestro objetivo, ¿no? Vamos reflejando el contenido que nos trae el consultante y transformándolo en patrones de regulación emocional que implican en interacciones con los demás que van generando patrones, ¿no? Y esos patrones van confirmando visiones de self y de otros muy negativas por lo general. En el movimiento 2 vamos a anclarnos en alguna puerta de entrada a una emoción que vimos que en el proceso de reflejar el patrón emergió y vamos a ordenar esa experiencia emocional. ¿Sí? Ven en ese dibujo que como que la persona está un poco ahí abrumada con sus emociones y en el momento 2 ordenamos esa emoción, ¿no? Como en un paquete, ¿sí? Y la persona está sintiendo esa emoción antes de irse al movimiento 3 donde va a comunicarse desde esa nueva experiencia emocional que está ordenada y sentida en su cuerpo, ¿sí? Después, en el movimiento 4 vamos a procesar el encuentro, vamos a entender cómo fue hablar desde ese otro lugar y cómo fue para la persona imaginar, qué respuesta imaginada, imaginaria, ¿no? La persona cree que va a recibir desde ese nuevo encuentro y luego vamos a validar y integrar eso que la persona pudo hacer, ¿sí? Para que se consoliden, ¿no? Esos pequeños cambios que hay en sesión. Y en la sesión que voy a mostrar vamos a ver esos, casi todos los movimientos, de hecho. Entonces acá está el ejemplo de un cambio de narrativa, ¿sí? Cuando llega esa es una consultante real, ¿sí? Eh, consultante que llega con una visión súper negativa, no soy tonta, no puedo hacerla nada bien, soy así desde chica, mi mamá siempre me echaba la culpa a mí por todo lo que me pasaba, le decía que la profesora me había retado y humillado delante de mis amigos y mi mamá como que siempre al final me preguntaba, pero ¿qué hiciste tú mal? ¿Sí? Entonces yo siempre, aunque yo a veces creía que tenía la razón, mi mamá me convencía que no. Entonces obviamente tiene una visión de self súper rígida, súper negativa y a lo largo del proceso de IFIT con ella, ¿no? Ya miren cómo cambia su discurso sobre sí misma, ¿no? Tengo tanto miedo a equivocarme y que me den un feedback negativo para evitar sentirme incapaz que ni siquiera me atrevo a buscar un trabajo. Pero sé que al hacerlo termino sintiéndome igual incapaz e inútil, ¿sí? Entonces hay un cambio muy grande. No es que soy tonta, ¿no? No es que no sé hacer nada bien, sino que yo aprendí a protegerme de esa visión de que soy tonta, eh, no arriesgándome, no buscando desafíos, en fin, no lanzándome a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando la persona tiene un apego inseguro? Puede tener mucho miedo a lanzarse a hacer cosas desafiantes, ¿sí? Entonces ese es un poco el cambio que va emergiendo a lo largo del proceso de etapa uno, que es cuando nuestro objetivo central es que la persona tenga claridad de sus patrones de organización, perdón, regulación emocional e interacción con los demás. Entonces, desafíos frecuentes que tenemos, y hay muchos, ¿no? Y por supuesto que en una charla de una hora no haría algo, porque la idea es que después tengamos un tiempo de preguntas y respuestas. No voy a poder cubrir todos los bloqueos ni cómo se trabaja con todos los bloqueos, porque eso daría un curso de muchas horas, ¿sí? De hecho, el curso que va a dar Ali ahora tiene mucho que ver con trabajar con esos desafíos a fines de abril.
pero voy a hablar de algunos, ¿sí? Que suelo ver mucho en supervisión y de hecho están descritos en el libro de Sue Johnson y Leanne Campbell sobre los bloqueos más típicos, ¿no? Entonces, en el movimiento uno, recuerden, en EFT estamos siempre haciendo dos cosas, ¿no? O estamos ordenando o estamos profundizando, tres, o estamos intentando crear nuevas conversaciones desde la emoción que fue organizada y sentida en el cuerpo del paciente, ¿sí? Y en el movimiento uno nos toca reflejar el proceso presente. Me van a ver haciéndolo con mi consultante, ¿sí? Me está contando una historia y yo voy reflejando un patrón, voy reflejando un patrón. Pero a veces, y sé que hay consultantes que hacen eso más que otros, ¿no? Las personas nos quieren contar muchas cosas, nos quieren contar muchos detalles, nos quieren dar información, nos quieren dar datos. Sí, de hecho, pasa un poquito con ese consultante que van a ver, que quiere darme muchos detalles de una situación muy difícil que vivió y lo dejo un poco porque esa es una primera sesión, la que vamos a ver después de un largo de 2 años sin terapia. Él hizo un proceso de IFIT conmigo hace 2 años, tuvo que pausar el proceso y luego volvió y vamos a ver la primera sesión después que yo lo veo, eh, después que retorno, ¿sí? Entonces, a veces cuando hablan mucho el consultante, no logramos, nos confundimos, ¿no? No logramos ver el patrón. Y eso puede tener que ver con dos cosas. Primero, a veces el terapeuta está aprendiendo a reflejar esos patrones, ¿no? Todavía no sabe bien cómo reflejar el patrón. Pero también pasa mucho que les da susto interrumpir a sus consultantes, ¿sí? Por temor a dañar la alianza terapéutica. Eso es muy común y muy frecuente. Y el terapeuta EFT es un terapeuta muy activo. No somos terapeutas pasivos que dejamos las personas hablar todo lo que quieren, principalmente en terapia de pareja, pero en EFT también, porque tenemos un mapa, ¿sí? Tenemos un mapa, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ayudar a la persona a ver su patrón, a sentir la emoción que mueve ese patrón, a expresarse desde esa emoción y ojalá tener una experiencia emocional correctiva para que ese patrón se vaya flexibilizando. Ese es nuestro mapa, porque al cumplir con todas esas tareas, vamos eh, trabajando para que la persona vaya desarrollando un apego seguro y la capacidad y toda la potencia, ¿no? Que es tener un apego seguro, ser el David, ¿no? Vemos la roca y vamos sacando la roca cumpliendo con esas tareas, ¿sí? Y, mm, y entonces, si no estamos haciendo ninguna de esas tareas, los terapeutas CFT sabemos que estamos fuera del mapa. Y si estamos fuera del mapa, tenemos que volver al mapa, ¿sí? Tenemos que volver a, a lo que sabemos que tenemos que hacer, ya sea ordenar, ya sea organizar patrones, ya sea profundizar la emoción, ya sea promover encuentros desde esa nueva emoción, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que interrumpir y obviamente interrumpir, ya estoy acá en el siguiente slide, interrumpir tiene que ver con tener alianza terapéutica. Sin alianza no se hace nada en ninguna terapia, por supuesto, pero mucho menos en una terapia donde eh, sin interrumpir tampoco podemos cumplir con nuestras tareas terapéuticas, con las cosas que tenemos que hacer. En ese sentido es muy importante ser transparentes desde la sesión uno. A mí me gusta siempre explicar cómo yo trabajo, qué es lo que hacemos en EFT, que les voy a interrumpir y que esa interrupción tiene como objetivo ver si les estoy entendiendo bien y también mantener el foco de la sesión en lo que yo creo que va a ser lo más útil para el o la consultante. ¿Sí? Y la interrupción lamentablemente, no es solo una vez, ¿no? Es a cada rato, tenemos que interrumpir, ¿sí? Y sé que para algunas personas eso puede ser más difícil que para otras por temas de self del terapeuta, ¿sí? Pero eso está al servicio de la persona. Si no interrumpimos, siguen en los mismos patrones que les mantienen atrapados y con síntomas, ¿no? Que es lo que justo les hace llegar a terapia, ¿sí? Y si tienes una buena alianza, te aseguro que vas a poder interrumpir y eso no va a ser un problema. Y si se
por casualidad, en algún momento se daña la alianza, se repara la alianza. Somos figuras de apego temporales, ¿no? Y eso quiere decir que reparamos. Nos damos cuenta que quizás interrumpimos de manera un poco más abrupta o que interrumpimos en un momento en que la persona necesitaba poder seguir hablando y entonces reparamos eso que hacemos. Me pasó en una sesión de familia. Tengo una muy buena alianza con el consultante y lo interrumpí cuando estaba compartiendo algo muy vulnerable con su mamá y me retó, y me retó. Y ok, y entendí que yo había interrumpido un momento en que él estaba tomando ese valor, ese coraje de decir algo que nunca le había dicho. Yo estaba tratando de ordenar un poquito más, pero él me dijo, no, por favor, Eli, ahora no. Y lo respeté y le pedí disculpas y pronto, alianza reparada, se dio, todo fluyó. ¿Ok? En el movimiento 2, ¿no? Algunos de los bloqueos que suelen ocurrir, hay un montón posibles, ¿no? A cada movimiento del tango hay un montón de bloqueos que pueden y no solo pueden, como pasan, ¿sí? Y por eso mismo llegan a terapia las personas, porque están bloqueadas, ¿no? En esos procesos orgánicos de un apego seguro que, bueno, pocos hemos tenido el privilegio de experimentar en nuestras vidas. Todos tenemos protecciones, ¿cierto? Una de las trampas es, en lugar de sentir la emoción, en TFE no queremos que la persona rotule una emoción, queremos que ella pueda sentir la emoción, ¿sí? Entonces la persona puede decir, tengo miedo, pero lo está hablando desde la cognición, desde la cabeza. Queremos que ese miedo pueda ser sentido en sesión, ¿sí? Porque para que una experiencia pueda cambiar, la persona tiene que estar dentro de la experiencia, no en su cabeza. Esa es como una premisa, un supuesto básico de TFE. Y ahí eh, puede que como la persona dijo, tengo miedo y habló de una emoción, estamos listos para el movimiento 3. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Tenemos que, ojalá, hacer que la persona pueda empezar a sentir esa emoción en sesión y ahí sí invitarla a una recreación, a un encuentro en el movimiento 3. Otro error o trampa, ¿no? Es que al intentar evocar la emoción, cuando estamos entrando en ese terreno de la experiencia emocional, nuestra postura, nuestro modo de intervenir tiene que cambiar, ¿no? Yo jamás podría evocar la emoción de alguien hablando de la manera como les estoy hablando ahora, porque estoy hablando rápido, estoy hablando con un tono fuerte, estoy acelerada. Eso no evoca la emoción, ¿no? Eso mantiene a la persona en la cabeza, ¿no? Y la puede mantener, no sé, dependiendo de sus sensibilidades, muy protegida. Entonces, cuando estamos evocando la emoción, los terapeutas TFE tenemos que cambiar nuestro tono de voz, tenemos que hablar lento, tenemos que dar pausas, silencios, usamos las palabras del consultante, usamos manijas emocionales, esas expresiones y palabras que se siente que tienen una carga emocional muy grande. Repetimos una y otra vez. Sue Johnson solía decir que hay que repetir por lo menos 5 veces, ¿no? Esas manijas emocionales, ese drama de apego que vamos ordenando en el movimiento 2, porque la repetición, ¿no? Es lo que va, ojalá, disolviendo las protecciones y los patrones, pero hay que repetir de una determinada manera, ¿sí? Y muchas veces también los terapeutas tenemos miedo a entrar al dolor de la persona. ¿Sí? Porque no sabemos qué puede pasar, no queremos retraumatizar a nada, somos cuidadores, queremos cuidar, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay un dolor muy fuerte, puede que algunos terapeutas tengamos miedo de entrar ahí, ¿no? Y no saber cómo ayudar a la persona, ¿sí? Y eso nos frena, ¿no? Entonces, es más acerca de la ventana de tolerancia del terapeuta que la ventana de tolerancia del consultante muchas veces. Algo que ayuda mucho en el trabajo en el movimiento 2, ¿sí? Es
usar esa gran herramienta que tenemos en TFIE de ensamblar la emoción con sus 5 elementos, el detonante, la activación límbica, significado, tenés acción. Algo de eso vamos a ver en el video, ¿sí? Porque eso va ordenando la experiencia. Y cuando la experiencia emocional se ordena, suele empezar a emergir la emoción vulnerable que estaba ahí, ¿sí? Solimos lograr bajar la persona desde la frustración o la rabia hacia un miedo, hacia una tristeza, hacia dolor, ¿sí? Entonces es una herramienta muy importante que a veces a uno se le olvida, ¿no? Como es poner ese orden en la emoción. Usar el PRISL, como les comenté, que es esa manera de intervenir fundamental en el movimiento 2 del tango, cuando queremos que la persona profundice la emoción. Y saber, ¿no? Tener en nuestras mentes y corazones que el dolor que empieza a saber y que a veces te asusta, ya está ahí, que la persona ya lo está cargando, ¿no? No lo estás creando tú, simplemente vas a ser alguien que va a acompañar a la persona en ese dolor, donde por lo general la persona ha estado sola con ese dolor. Sí, porque no tiene un alguien seguro en su vida con quien compartir ese dolor, ese miedo, esa pena. ¿Sí? Entonces, a veces tener la presencia de un terapeuta como esa figura de apego temporal, alguien que vea tu dolor es muy significativo y ya es muy transformador. Sue Johnson siempre solía contar que una consultante con mucho trauma le dijo, eres la primera terapeuta que no, como que no tienes miedo a mi emoción, ¿no? No tienes miedo a mis emociones tú, ¿cierto? Y es así, ¿no? Los terapeutas TFE, ojalá, ¿no? Cuando hacemos nuestro trabajo bien y nuestro trabajo personal bien también, no tenemos miedo a la emoción, sabemos que necesita acompañamiento, ¿no? Una emoción vulnerable necesita un otro alguien seguro. Y otra cosa muy importante en el movimiento 2 es poner nuestro sistema nervioso al servicio de nuestros consultantes, ¿sí? Es cuando nos cuentan algo, dejarnos afectar por ese algo, ¿sí? Dejarnos tocar por ese algo que nos está contando la persona y usar esa resonancia como una intervención. Sí, wow, cuando te escucho decir eso, se me aprieta el pecho. ¿No? Tengo un nudo acá en mi garganta. Qué triste, qué difícil. Wow. Y eso es una intervención que hace que la persona se sienta muy vista y muy entendida por lo general. Obviamente todo desde la sintonía emocional, que es la base de todas nuestras intervenciones. ¿Sí? Estoy mirando acá el horario y pensando qué voy a hacer, porque mi video tiene como 25 minutos. Em, ¿Qué creen ustedes? ¿Video o sigo con la teoría? Vamos a hacer eso colaborativamente. Pueden abrir el micrófono. Video. Video. Vídeo, vídeo. ¿Video? Siempre De video, acuerdo, video. siempre. Ya, bueno. Ok, entonces tengo que dejar de... Video, video. Me parece que es una unidad. Tengo que dejar de grabar.